La idea es traer, refrescar en la mente de toda la sociedad una serie de temas que han sido olvidados en este momento actual de neoliberalismo. Es recordar que el planeamiento estratégico es importante, es importante recordar que hay que crear un nuevo consenso económico y social, que hay que hacer cambios institucionales y no simplemente quedarnos con etiquetas, que hay que preocuparnos que la economía siga creciendo, pero también a la par transformándola. Hay que preocuparnos en que la economía sea más competitiva, hay que preocuparnos en eliminar las desigualdades extremas. Es una suerte de documento que repasa esos temas de siempre, pero que han sido olvidados en estos nuevos tiempos. De crecer y transformar la estructura productiva, a partir de diversificar la estructura productiva y exportadora, poniendo en relieve la problemática ambiental. También se plantean algunos temas paralelos, como las limitaciones que tiene el PBI como indicador de la calidad de vida o la crítica a las propuestas del libro Derechos de la Naturaleza de Eduardo Gutlinas, escrito en el 2014, en su propuesta radical neoextractivista en torno al buen vivir. Sobre este aspecto pienso que el debate da para más si tomamos en cuenta otro libro, La economía azul, 100 años, 100 innovaciones, 100 millones de empleos, de Gunther Pauli, publicado en el 2010. Pauli nos sumerge en el mundo de la investigación científica de los recursos naturales, de modo que podamos aprovechar los recursos energéticos y biológicos que están en primer lugar sobre la superficie del planeta, que además son renovables. Sostiene, por ejemplo, que el polímero que se obtiene del gusano de seda es más fuerte y biodegradable que los que se logran del petróleo. Incluso es más resistente que el titanio. Recomiendo que al respecto profundicemos este debate. La quinta propuesta se orienta a procurar una sociedad sin desigualdades extremas, partiendo de una osada y contundente crítica a la famosa obra de Thomas Piketty, El capital del siglo XXI, basada en el hecho de que hay un insuficiente marco teórico, como sostiene Germán, como en su falta de precisión acerca de por qué la desigualdad es un elemento de vital importancia para la sociedad. Luego Germán explica que esta afecta a la economía, erosiona la cohesión social y perjudica a la política, debilitando a la democracia. Finalmente, el autor propone algunos instrumentos para reducir la desigualdad, como el aumento en la remuneración mínima vital. La sexta propuesta consiste en promover una economía más competitiva, la cual contribuye con la reducción de la desigualdad y el aumento en el bienestar. Me atrevería a proponer la promoción de una economía más cooperativa, que es más constructiva. Sin duda, se requerirá previamente abrir un debate sobre los términos de ser competitivo, o ser competente, o ser cooperativo. En esencia, la intención de este comentario es la búsqueda de una sociedad más pacífica. La séptima propuesta se enfoca en rehacer la relación con el sector privado, en la cual se promueven las buenas prácticas en gobiernos corporativos, tanto en empresas públicas como privadas. Reconstruir los sistemas de pensiones y abandonar la idea de privatizar todas las instituciones posibles a toda costa. Lo que parece que falta en relación a este punto es un debate sobre qué es lo que entendemos por Estado, porque aquí simplemente se dice el Estado prácticamente no sirve. La octava propuesta se trata de replantear la política macroeconómica en el campo fiscal y monetario, en la que se discuten y analizan las acciones del Banco Central Reserva en torno a sus acciones en materia de la tasa de referencia, de la política monetaria, compra-venta de dólares, entre otras. Inclusive el autor termina proponiendo un cambio en la dirección del Banco Central de Reserva, lo cual nos puede dejar o nos puede generar dudas
sobre algunas acerca de la reciente premiación del presidente del Banco Central como el mejor banquero central del mundo el año pasado. La novena propuesta pone hincapié en recuperar la seguridad energética nacional, tema que, según sostiene, se encuentra fuera de la agenda de los economistas convencionales. En este sentido, el autor propone la existencia de una única empresa energética estatal. La podemos llamar Energo Perú, de modo que permita diversificar la matriz energética nacional, orientándose más hacia energías limpias como la solar, la eólica, la de las mareas oceánicas, etc. La décima y última propuesta está referida a entender y aprovechar mejor el entorno internacional. En este sentido, el autor analiza los principales sucesos del contexto internacional, caso Brexit, Trump, y cómo estos podrían afectar al Perú en adelante. Creo que todavía estamos en una ola en la cual todavía hay novedades sobre estos temas. En suma, se trata de un libro que recopila una serie de ideas para promover el desarrollo del país. Sobre este último punto, sin embargo, algunos nos quedamos con las ganas de una mayor discusión sobre lo que entendemos por concepto de desarrollo. Si tan solo nos referimos al problema de la renta per cápita de los países en línea con lo que se entiende por desarrollo económico, o más bien a un concepto multidimensional abocado a los más acuciantes problemas a los que se enfrenta la población, además de, por supuesto, lograr un crecimiento equitativo, como lo son la salud, la educación, el medio ambiente, las libertades políticas, entre otros. Estaremos atentos a que próximamente este libro pueda convertirse en un punto de partida y de encuentro entre tantos temas tocados en el libro que Germán bien conoce y su vínculo directo con el desarrollo de la población en algunas de estas dimensiones. Finalmente, alguien, en relación a este evento, sugirió que era un encuentro entre iconoclastas. Me fui al diccionario. Dícese del hereje del siglo VIII que negaba el culto a las sagradas imágenes, las destruía y las perseguía a quienes las veneraban. Por extensión, llámese así a quien niega y rechaza la merecida autoridad de maestros, normas y modelos. La verdad es que no puedo llegar a la conclusión de que tan precisa de iconoclasta como dice la Real Academia. ¿Por qué? Porque leyendo el libro de Germán, lo cual recomiendo a todos ustedes, Germán acepta criterios de lo que va pasando en cada uno de los aspectos de la vida nacional en temas económicos. Acepta muchas cosas, pero también tiene la capacidad para criticar. Criticar no necesariamente es malo, sobre todo cuando la crítica lleva a propuestas. Lo interesante del caso de Germán es que Germán está generando propuestas. El libro hay que leerlo y sobre todo tenemos que discutirlo. Tenemos que hablar con libertad, no hay que tener miedo a la discusión. Un niño de 3 años, para terminar, me dijo un día, las ideas no dan miedo. Es un niño que le dijeron, uy, qué miedo, las ideas del niño llamado Benjamín, le dijo una tía. Y el niño le contestó, no tía, las ideas no dan miedo. Lo que da miedo muchas veces son los hechos. Los hechos son lo que dan miedo. Así que deberíamos profesar en una universidad el no temor a las ideas, seguir discutiendo y en ese caso felicito a Germán, felicito también la iniciativa del Departamento Académico de Ciencias Sociales y Políticas por haber promovido este encuentro, ¿no? Y creo que este es el punto de partida para una discusión muy rica de hoy en adelante en esta universidad y ojalá que en todas las universidades. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches a todas y a todos. Felicitaciones antes de todo, Germán, por este libro y gracias por la oportunidad de poder comentar y estar aquí con todos ustedes.
Quiero reunir mis comentarios en dos partes, unas observaciones iniciales y después algunos comentarios puntuales. Yo no voy a revisar todas las recomendaciones que ha hecho Germán, entonces me alegra que en realidad mi colega Guillermo lo ha hecho de manera tan elocuente. Pero sí comienzo coincidiendo un poco con algunos de los primeros y últimos comentarios que hizo Guillermo, ¿no? Y así es que mi primera observación sería igual un poco a lo que comentó Guillermo sobre el título del libro, ¿no? Es definitivamente un título provocador, ¿no? Y efectivamente el título como lectura prohibida nos invita a preguntar, bueno, ¿por qué son prohibidas? ¿No? Es como un gran secreto, ¿no? Y lo que me hace pensar en realidad es en esta idea de como Galileo, condenado por la Inquisición a raíz de haber hecho observaciones científicas y que no comportaban con el pensamiento dominante de su tiempo. Por medio del presente libro, Germán busca ofrecer a sus lectores una mirada alternativa, ¿no? Una mirada alternativa y crítica en torno al presente modelo económico que se desarrolla en nuestro país. De esta manera sugiriendo que se lleva a cabo a través de una suerte de fe religiosa, dogmática e inmutable, ¿no? Ahora, pero lo importante de esto, y creo que ¿no? el título, esta idea de lo prohibido nos invita a leer y nos da curiosidad, pero aquí lo más importante es a resaltar, es algo que también quisiera yo hacer hincapié y sobre esto ha aludido también Guillermo, y es que en pleno siglo XXI no había que haber condena por la mirada que nos ofrece Germán, y menos que exista la idea de lectura prohibida, ¿no? Sobre todo en la academia. Y justamente la universidad es el espacio para plantear estas propuestas y darles la oportunidad para una discusión, ¿no? Y una discusión que conlleve a otras ideas y senderos alternativos. Y entre otras cosas más, para esto está la universidad, ¿no? Un espacio de pensadores y un sitio para debate informado. Entonces, en este sentido, nuevamente felicito a Germán por haber escrito el libro y pues me alegro que aquí estamos en este sentido para conversar y debatirlo, ¿no? La otra observación que tengo en torno al contenido, ¿no? Germán hace esta distinción de lo que él llama la economía estándar, que cito aquí, que ata las manos y lo compara con la no estándar, también conocida como la economía política, que intenta desatar las manos para poder prescribir las recetas para superar problemas concretos, ¿no? Ahora, habiendo hecho esta distinción, Germán hace a lo largo de su libro una serie de críticas y cuestionamientos a esta economía estándar, ¿no? Lo que él llama el consenso de Lima, situado a la derecha del consenso de Washington. Y habiendo lanzado esta primera crítica, entonces, Germán nos dice que este libro parte efectivamente y ofrece la propuesta resumida por mi colega Guillermo, y nos dice que esto es para debatir. Ahora, yo quisiera decir que personalmente agradezco esta mirada crítica, me parece altamente necesaria, porque en efecto me parece que Germán nos invita a preguntar varias preguntas, entre ellas dos muy importantes. En primer lugar, ¿según quién y según qué criterios consideramos que el actual modelo de desarrollo es el correcto para el Perú? ¿No? Esta pregunta es clara, ¿para qué y para quién está este modelo a servicio? ¿No? ¿Quiénes son los ganadores y las ganadoras? ¿Quiénes son los perdedores y las perdedoras? ¿En qué y en quién más habría que pensar para mejorar el desarrollo nacional, ¿no? Entonces, en verdad, son preguntas importantes a resolver si es que vamos adelante como un país y como República Democrática, ¿no? Por ende, comparto con Germán que necesitamos entonces más debate sobre esto, no menos, y que ello incluya definitivamente diferentes puntos de vista, diferentes disciplinas, no solo una, mirada. Y Germán hace mucho hincapié en eso también, y estoy completamente de acuerdo, y diferentes mediciones, ¿no? Que nos permitan ver realidades que frecuentemente están escondidas detrás de las estadísticas, que a veces parecen ser más positivas o prometedoras de lo que realmente son.
Bien, entonces, aquí quisiera detenerme en comentar sobre dos secciones del libro que a mí particularmente me llamaron y siento que ojalá tenga algo que aportar sobre ello. Uno sobre la planificación nacional y lo segundo es sobre la sección sobre la desigualdad extrema. Bien, entonces, en torno a la planificación nacional, la primera sección está titulada Encontrar nuestro rumbo. Y esto me llama la atención porque esto implicaría que el camino estaba perdido. Pero en realidad, el libro nos deja con la sensación de que más que perdido, la falta de planificación es muestra de una mapa que se ha decidido seguir por diseño. Luego concuerdo con Germán en la importancia de contar con organismos como el CEPLAN y la urgente necesidad de su autonomía, así como el desastre que implica que no exista un plan estratégico de desarrollo nacional. Asimismo también hace una serie de recomendaciones sobre cómo cambiar y mover y incorporar diferentes ministerios. En particular, sugiere cambiar la estructura del Ministerio de Economía y Finanzas, haciendo recomendaciones sobre cómo se podría dividir este ministerio en dos partes. Por un lado, el Ministerio de Planeamiento Estratégico, Descentralización y Economía, en el cual pudiera incluirse este plan, y por el otro lado, el Ministerio de Hacienda. También Germán es muy enfático en varios momentos sobre el punto de que para la buena planificación se requiere de varios instrumentos, se requiere de una aproximación multidisciplinaria y un sector público con más técnico-político. Ahora, pero dado la situación que Germán describe, lo que a mí me queda menos claro, y tal vez sería para la discusión después, es que si es que la falta de planificación es más por diseño, como siento yo, a menos que se implica en el libro, que es más por falta de diseño que por inercia, ¿cómo se lograrían las reorganizaciones que él plantea? ¿Quién o quiénes fueran los motores del cambio y cómo se institucionaliza? Entonces esa pregunta queda por la discusión. Luego, en torno a la desigualdad extrema. Germán aquí hace varias recomendaciones con mi criterio muy valiosas, muchas de ellas con las que yo concuerdo, como por ejemplo elevar la presión tributaria y particularmente elevar la remuneración mínima vital, que efectivamente es bueno, que me parece a mí que Germán señala esto y concuerda con lo que varias instituciones multilaterales, académicos y varias publicaciones de la CEPAL que lo están diciendo hace tiempo en torno a América Latina y en torno a nuestro país en particular. También me parece muy importante que Germán señala en el libro la importancia de distinguir entre combatir la pobreza con reducir la desigualdad. Estamos hablando de dos cosas muy diferentes y creo que tendemos a veces a tratarlos sinónimamente y no necesariamente igual. Hay diferentes estudios que podemos señalar que indica diferentes tipos de pobreza monetaria, pobreza multidimensional, etc. Y finalmente, a lo que estamos apuntando no necesariamente el GDP como muestra a que el país va mejor, pero también estamos viendo cómo se sitúan las desigualdades en un país. Son dos cosas muy diferentes y es importante que Germán lo haya vuelto a traer a la mesa. También Germán hace bastante énfasis en la necesidad de reevaluar los derechos laborales y la multiplicidad de regímenes laborales especiales que existen en nuestro país, sobre todo entre los sectores más vulnerables, como lo son, por ejemplo, los sectores textiles y agropecuarios, y en los derechos, ¿no?, que se le recortan a estos sectores en comparación a los demás miembros de la tarea ocupada. Aquí siendo el único incentivo trabajar horas más largas para
contrarrestar el hecho de que en algunos casos la remuneración mínima vital es muy baja o en otros casos simplemente no existente. Germán señala, y yo concuerdo también, que hay que ver no costos de empleo, sino inversiones en ello y qué implicancias tiene esto para el país. Bien, aquí voy a terminar. Bueno, y por último, quiero comentar el nuevo pacto económico que señala Germán, donde dice que se busca un equilibrio, y aquí cita el Fordismo, ¿no? Él cita en la página 50, segundo párrafo, hace reverencia al Fordismo que se estableció, y cito, para hacer un buen equilibrio entre el capital y el trabajo. Y simplemente sí diría que aquí siento que deberíamos ser cautos en adelante, porque el mismo modelo fue el que estableció bases tradicionales de género, ¿no? El hombre como ganapán, la mujer como ama de casa, y hoy en día en verdad estamos muy lejos de esa realidad, independientemente de lo que podamos pensar, bien o mal, justo o injusto. Este modelo ya pasó a la historia hace varias décadas, dado la creciente participación de las mujeres en la fuerza de trabajo, y esto a su vez trae una serie de desafíos, ¿no? En lo que concierne la economía del cuidado, quién resuelve los temas de la casa y en qué condiciones, ¿no es cierto? Y el problema es que el neoliberalismo, o el consensualismo si quieren, para usar el término que ha usado Germán, no nos ha dado una respuesta sobre cómo resolver el vacío del modelo fordista y la precarización y la desigualdad que este espacio ha dejado. Entonces las mujeres ahora salen a trabajar frecuentemente en situaciones de alta informalidad, en las cuales ellas son las jefas de hogares monoparentales, pero también el trabajo de reproducción social sigue recayendo única y exclusivamente sobre los hombros de una mujer, o a veces hasta de una niña o adolescente, ¿no? Entonces, estos temas me parece a mí que tienen que ser considerados tanto en un plan de desarrollo nacional, así como en las intervenciones hechas para combatir la desigualdad. Un plan estratégico para el desarrollo nacional como el cual sugiere Germán, que considere la problemática de la desigualdad de todo tipo, particularmente incluyendo a las desigualdades de género, sería imprescindible, ¿no? Buenas reglas de igualdad entre las mujeres y los hombres han cerrado un poco, y hoy las mujeres seguimos ocupando los trabajos de mejor calidad y de menor remuneración, ¿no? Así el modelo tradicional de la familia haya cambiado y ahora somos cada vez más las jefas de hogar. Entonces es un tema urgente, de alguna manera Germán lo ha puesto sobre la mesa, y es un tema que tiene implicancias muy importantes para avanzar en el desarrollo de nuestro país. Cualquier otra pregunta, pero creo que ya se me ha acabado el tiempo. Muchas gracias. Me queda un minuto. Me queda un minuto. Entonces sí, finalmente sí tengo una pregunta que no tiene nada que ver con ninguna de las cosas que he traído, pero sí tengo una curiosidad. Y sé que trataste muchísimos temas, pero no trataste en detalle el tema de la descentralización. Tengo curiosidad de saber por qué no existe. Muchas gracias. Bueno, yo quiero comenzar agradeciendo a Germán por el libro. Y dado la excelente a centrar en los detalles, sino voy a ir cogiendo los temas y resaltando algunos aspectos de estos temas que me parecen importantes o cruciales para reestructurar el cambio en la política. Una primera anotación se refiere a la anotación que voy a ver en los primeros temas y la prioridad de los temas. O sea, Germán ha eliminado los temas, no sé si la migración oiga la importancia que le da a los temas, porque hay temas que están al final y podrían estar al principio por el nivel de importancia que tiene. Yo tengo, por ejemplo, en la parte de entender la cultura internacional, la parte de política monetaria, está al final. Entonces, si el orden significa algo, o
en términos de prioridad. Aparte de esa anotación, el libro se inicia comentando un punto crucial que es la ausencia de la opción de largo plazo. Hay un ejemplo que capaz pocos conocen que esta pregunta en realidad fue provocada por un ex amigo de la Universidad de México, bueno, yo decía que decidió cerrar el INP, una decisión prácticamente insólita, ya, porque ni siquiera tiene cheque. Ahora, el gran problema es que muchos estamos enfrentando ahora esa decisión. El INP hacía cosas, era el que proporcionaba las historias más o menos articuladas del Perú, pero también era el organismo que se encargaba de evaluar todo el sistema y de dar prioridad a todo el sistema de inversión pública. Cuando cerró Colombia, cerró el INP, ya cerró las dos cosas, o sea, no solamente la misión de planificación que tenía el INP, sino todo el sistema de planificación de planificación. ¿Qué ocurrió? Ya. En realidad no se produjeron esquemas de largo plazo en el Perú hasta fechas relativamente recientes. Entonces, los primeros 10 años de economía de un sistema, de una visión del país, pasamos a una visión estocástica del país, ¿no? O sea, una visión agarrando. O sea, lo único que producía el gobierno, que era capaz de gobierno, era cantidad de corto plazo que no tenían ningún horizonte. Solamente cuando se vuelve a reestructurar este plan, ¿ya?, es que se comienzan a intentar visiones de largo plazo en otro concepto diferente. Pero eso en realidad no fue lo más importante. Más importante fue que uno puede vivir con visiones random, porque total, en realidad se toman prestadas las visiones de largo plazo de los organismos multilaterales. Pero lo que es esencial para el funcionamiento del Estado es la evaluación de las inversiones públicas. Y entonces este era un problema donde no se podía vivir, y han habido varias fases en este proceso de inversión pública. Y únicamente se le encargó al Ministerio de Economía y Finanzas de evaluar eso. Pero el Ministerio de Economía y Finanzas nunca había hecho eso. Ya, o sea que es una atribución del INP. Por tanto, yo lo hice. En realidad, lo que provoca el cierre del INP es que se traslada este tipo de inversión pública a organismos, a la Presidencia de la República. En la época de Fujimori, a los esquemas clientelistas de gasto público que no tienen que caminar con inversión pública. Después se introduce un poco más de racionalidad cuando en la parte de economía del mes comienza comienza con el SNIC a tratar de poner orden acá. Pero no ha sido muy exitoso porque ni siquiera porque crea este organismo que es pro inversión, ya, para promover la inversión pública, y en la práctica las prioridades las está poniendo este organismo. Y no hay ninguna priorización de las inversiones públicas, nadie que defina qué cosa es importante, qué cosa es importante y qué cosa no es importante. Por eso estamos discutiendo proyectos que uno no sabe por qué están tan interesados, porque básicamente son prioridades definidas por los lobistas al programa de inversión pública, y este es en realidad el problema. O sea, el INPE ha terminado eso, nunca ha hecho su trabajo bien, y por lo tanto este problema de ese plan es sumamente importante. Hasta que no se arregle este problema, no se va a poder articular un plan de desarrollo ni un sistema decente de evaluación de los inversiones. La cosa se ha complicado más a partir de 1975, cuando efectivamente comienzan a generarse fondos sustanciales de inversión pública. Y acá básicamente la solución ha sido transferir la responsabilidad del gobierno central a los gobiernos regionales, con los resultados que estamos viendo hasta ahora. Los que conocen la situación de ese plan, ahorita ese plan, a pesar de 10 años de creación, un organismo bastante débil.
ha producido varios documentos, pero nadie lo reconoce, o sea, y el organismo no tiene el mismo poder de conociendo esta realidad, porque Germán ha sido jefe de ese plan, ¿ya? Él piensa que hay que sacar ese plan, aquí el gran problema es y este es el segundo tema que es sumamente importante, hay que cambiar la estructura estatal como tal, ¿ya? Y un cambio importante es el Ministerio de Economía y Finanzas. Germán propone una nueva lista de ministerios, sería bastante sensata, ¿ya? Pero una cosa importante es la creación de un Ministerio de Perspectiva y Economía que funda el Ministerio de Economía con ese plan, con inversión y todos estos organismos descentralizados. Esa sola reforma de por sí sería un gran avance en la planificación del crecimiento de largo plazo. Esa es una propuesta que está sugerida entre los... es una de las propuestas más importantes que tiene el libro. Segundo tema, ¿ya? Reconociendo que no hay visión de largo plazo, no hay visión articulada, no propone cuál debe ser la visión, sino cuáles son los requisitos mínimos que podría tener, ¿ya? Por eso a muchos les sorprende el artículo la cita al Papa Benedicto XVI, porque el Papa pues, no es de izquierda, Benedicto XVI, el Papa ortodoxo, católico, y el gran problema es que lo que propone el Papa ya es lo mínimo que se puede hacer, y si uno lo lee, cualquiera puede estar de acuerdo, es encíclica, ¿no? O sea, el mínimo de consenso, que es consistente con en realidad, ya, después de ese concepto mínimo da algunas sugerencias positivas, ya, pero una de las cosas que discuta y esta falta de planificación social es lo que explica en realidad la pobreza de los capitales electorales. ¿Ya? Porque en la última campaña electoral prácticamente no había nadie que los planes iguales. Y en realidad todos los planes parecían copiados de otra cosa y se reducían a un conjunto de recetarios. O sea, y no hay ninguna visión que pueda el futuro del país. Simplemente son mechas cuantitativas que uno no se encuentra ninguna organicidad, ninguna elección donde votar. Un segundo punto en discusión quiero resaltar es la necesidad de transformar la estructura de transformar la estructura política. Desgraciadamente Germán ya no dice cómo transformar la estructura productiva. Dice, más bien enfatiza algunos elementos que hay que tomar en cuenta. Un primer elemento es que efectivamente, si bien tiene problemas, no es un indicador de crecimiento, no puede haber desarrollo si no hay crecimiento. ¿Ya? Y eso es lo que explica su polémica ya con las tendencias post-extractivistas, ¿ya? Porque muchos post-extractivistas piensan de que hay que abandonar los objetivos de crecimiento por el medio ambiente. Germán parece que sí tiene una posición intermedia de crecimiento, no crecimiento. Un tercer punto que es bastante importante es la cuestión de la política económica, ¿ya? Una de las dos cosas, una idea central en varios artículos de Germán es que la política económica no puede ser política fiscal y monetaria, tal como se ha planteado desde entonces, por varias razones. La primera es que el alcance de esa política es bastante limitado. Ya, uno no puede transformar la estructura de producción si es que solamente se basa en políticas de eficiencia económica. Y en segundo lugar, es que incluso está limitado, está muy bien hecho. El Banco Central dice que hace una política, pero en
realidad que en la práctica no la cumple. ¿Ya? La regla tiene varios artículos excelentes donde demuestra de que las reglas monetarias nunca se cumplen, o se cumplen el 70% de las veces, el 80% de las veces. ¿Ya? Entonces, porque uno tiene una regla, la gente parece que cree que se cumplen las reglas, pero efectivamente cuando uno las tabula, cuando darse cuenta que antes se cumplía más que ahora. Eso es un resultado paradójico que hay que resaltar. La otra discusión es la importancia de la composición de un directorio plural en el Banco Central. Por si acaso, un directorio plural no implica que sea de varios políticos. Los partidos políticos piensan lo mismo, no tienen un directorio plural. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre si un directorio básicamente uniforme? Y lo que implica que es manejado ese directorio, ¿no? O sea, en realidad, si uno nombra personas que no tienen la suficiente experiencia o entienden lo que es el Banco Central, al final van a ser manejados, ¿no? Entonces, por el Banco Central, como tenemos la experiencia ahora, ¿ya? Otra idea, ¿ya?, importante que tiene que ver con esto es la idea de la desigualdad. Han rescatado una estadística que es bien importante, que recién se ha publicado, es la estadística de distribución funcional de ingresos. ¿Por qué es importante esta estadística? Porque si uno reconstruye la serie de distribución funcional de ingresos, uno se da cuenta que el trabajo ha perdido como 10 puntos porcentuales de participación. ¿Ya? Entonces uno se pregunta, ¿cómo puede haber mejorado una situación si el trabajo ha perdido 10 puntos porcentuales de participación? Ya, entonces, ¿de dónde dice el gobierno que la desigualdad ha bajado? Hay varios artículos donde Germán explica el problema. El problema es que se toma una encuesta que no es apta para medir la desigualdad. ¿Ya? Tiene varios ejemplos bastante graciosos, ya, sobre donde uno puede fácilmente demostrar que aunque la pobreza monetaria haya bajado, la desigualdad ha aumentado. ¿Ya? Y incluso es mayor que la de 1960. Y tranquilamente uno podría demostrar que la desigualdad de ahora es mayor que la época de la colonia. O sea, usando esta distinción. Esta es una idea poderosa que contradice muchas de las concepciones que se hizo acá. Y finalmente, ya está cerrando, otra idea que es la idea de que es necesario realizar una economía más competitiva. Pero aquí hay una diferencia entre lo que Germán entiende por una economía más competitiva con lo que el gobierno entiende como una economía más competitiva. Para el gobierno, una economía más competitiva es simplemente una economía más barata. Para Germán, una economía más competitiva es en el sentido clásico. Una economía más competitiva es una economía más competitiva para la población del país. ¿Ya? Entonces, y para eso considera vital, por eso toca en los temas de economía competitiva todo lo que tiene que ver con la concentración y la homogeneización de los mercados. Y aborda dos temas importantes: las AFPs, y la inmensa concentración que hay en los mercados y la falta de respeto a los consumidores, que lo hemos estado viendo con la leche últimamente, ¿no? Eso es el nuevo concepto de competencia que está implícito en el libro y que es necesario rescatar. Se puede perder, como se dice finalmente. Y para termino lo que tiene, las ideas que tienen que ver cómo establecer una nueva relación con el sector privado, quiero rescatar algunas. En varios artículos trata el tema de las AFPs. Las AFPs en realidad no son más recientes, luego vienen de la época de la nación. ¿Ya? Y era una idea que parecía buena idea, que era que el banco, antes de que tuvieran el precio de los minerales,
Fondo Monetario imponía serias restricciones al comportamiento del fisco, y una forma de superar estas restricciones era hacer APPs. El problema es que no se hizo eso. Entonces, el problema es que esa cosa era para dar bonos. Y en realidad son poco útiles con el que financia los proyectos del gobierno. ¿Ya? Entonces hay que recuestionar eso, y además porque están creando un conjunto de deudas escondidas para el Estado, una especie de privatización de la ganancia. Por eso esta sección, estos artículos del EPP serían cruciales. Ya, el EPP ya me cortó el tiempo, con esto termino. Gracias. Muchas gracias, Bruno. Sí. En primer lugar, quiero agradecer a Felipe, parte del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas. Quiero agradecer, obviamente, a Leda por aceptar esta invitación para comentar el libro, a Guillermo y a Bruno. Y obviamente agradecerles a todos ustedes por su presencia en este evento, en esta fiesta, ¿no? Porque toda presentación de un libro es una fiesta para los autores. Quiero anotar, en primer lugar, cuál es el propósito del libro, ¿sí? Y después discutir efectivamente lo de la portada y el nombre. Efectivamente, la idea es un documento para el debate, es un documento que pretende ser didáctico y cuya idea central es que la economía estándar ha perdido instrumentos. Esa economía neoliberal se ha mutilado sola, y al mutilarse todo sola está sirviendo intereses concretos, intereses particulares. Y esa visión estándar de la economía debe ser sustituida por una visión que no es nueva, sino es una visión más clásica, es una visión sistémica de la realidad. Es decir, la economía no debe abandonar esa perspectiva de los economistas clásicos en que se metía todo, ¿no? Y en ese sentido, la idea del libro es un poco pues, abordar esos temas que son importantes para que la economía contribuya al desarrollo. Debo reconocer, como se ha planteado, que no hay una discusión sobre el desarrollo económico, es decir, simplemente es anotarla como un objetivo central, pero no hay una discusión central sobre eso, sino que nos centramos más bien en el tema más pragmático relacionado al qué pasa con el PBI, qué pasa con el crecimiento económico, hasta qué punto este indicador tradicional puede ser importante, y también tiene ventajas y tiene pues, muchas desventajas. Ese es una primera comentario que quería hacer de carácter general. Son lecturas prohibidas, ¿por qué? Lo acabo de anotar. Porque van contra el sentido común de los economistas, entre comillas. Es decir, serían lecturas prohibidas efectivamente para los economistas estándar, ¿no? Que dominan en nuestra mayoría de nuestros departamentos de economía y facultades del Perú y de muchos países a nivel internacional, yo diría de casi todos. El objetivo del libro, uno diría la manzanita, ¿no? Es decir, el contenido es precisamente ese, ¿no? El fruto prohibido. Es esas ideas que cuando uno las revisa no son ideas revolucionarias. ¿Por qué? Porque retoman esos planteamientos viejos de la economía desarrollista, pero a pesar de que son viejos y antiguos, siguen y han recobrado más vigencia cuando la economía neoliberal se ha olvidado de ellos. Simplemente esa es la portada, ¿no? Es decir, la portada es el conocimiento, el contenido, es la manzanita, y no hay referencia adicional alguna porque yo no soy la serpiente que induce a Eva a que se coma la manzana y invite a Adán. Eso ya es otra cosa. Y eso no estaba pensado al momento de diseñar esta portada. Sí hay un primer comentario de este libro, y alguien me señaló que este libro pretende establecer nuevos sentidos comunes. La verdad es que no, que son viejos sentidos comunes. Efectivamente debo reconocer, Leda lo plantea críticamente,
políticamente, que hay cierta reminiscencia a esa edad de oro del capitalismo. ¿Sí? Esa edad de oro del capitalismo que ahora hasta los historiadores, entre comillas, modernos quieren olvidar. Es decir, en esa edad de oro del capitalismo, obviamente hubo un crecimiento económico superior al actual. Cuando uno examina la información de los países desarrollados y después de los países subdesarrollados, se va a dar cuenta que entre 1950 y 1979 la economía crecía 4.4 y luego ahora, en el periodo neoliberal, desde los 80s ahora, menos del 2%. ¿Sí? Entonces estamos hablando de que la economía ahora, con este proyecto de capitalismo neoliberal, crece menos que eso que teníamos antes. Efectivamente, hay que señalar, como muy bien lo señala Leda, no era el ideal, ni es el ideal, pero respecto a lo que tenemos, es mejor. Debo comentar que si hacemos los cálculos de tasas de crecimiento del PBI de Perú, nos vamos a dar cuenta que entre 1950 y 1979 la economía creció 4.8% anual. Entre el año 90 y el 2016 creció 4.7%. Esto es, ni aún en el Perú se demuestra que este modelo neoliberal, capitalista neoliberal, ha tenido un desempeño superior al que se observó en ese capitalismo de los años 60, inicios de los 70 y los años 50. Hay que decir, sí tengo una reminiscencia a esa época. Era muy niño, pero sí la tengo. Pero efectivamente decíamos que ese modelo no es el ideal, porque ese modelo se olvidó del medio ambiente. Y eso, pues, hacia adelante es un tema inolvidable, que no se debe marginar ni dejar de lado. Se olvidó también de los pueblos originarios, de los indígenas. A ellos lo que había que hacer es modernizarlos e integrarlos. Y tercero, no lo anoté aquí, pero es cierto, lo comenta Leda. Obviamente en estos nuevos tiempos hay un énfasis en los temas de género. Efectivamente en los años 60, 70, 50, pues no había ese énfasis que habría que colocar en una estrategia hacia adelante. ¿Sí? Una idea general también es que no se aborda la discusión de quién y cómo se haría el cambio. Obviamente este es un libro para discusión académica, donde se quiere destacar algo que es importante. Todos los gobiernos que entran desaprovechan sus periodos de luna de miel. Es decir, en realidad llegan agobiados de problemas de coyuntura, por los temas coyunturales. Y lo que queremos con el libro es recordar que hay un orden para hacer las cosas, ¿sí? Y que hay políticas centrales básicas, y que todo gobierno no debe olvidar. Obviamente todos saben mi inclinación política, y en el libro también he querido hacer otra cosa. He querido cambiar los nombres de las cosas. Aquí lo tenía. En el Perú mucha gente habla de la planificación. Yo en el libro, y lo he repetido muchas veces, hablo del planeamiento estratégico y, como señala Bruno también, del análisis prospectivo. Porque hablar de planificación espanta, ¿no? Es decir, nos hace recordar, regresar a la Rusia soviética, etcétera, etcétera. Entonces estamos ofreciendo una suerte de elementos para una agenda, pero con un nuevo léxico y también con nuevos contenidos. Ya no hablamos de planificación, sino de planeamiento, que todo el mundo hace planeamiento. No hablamos de una nueva constitución, ¿sí? Porque nos enfrascaríamos en una discusión política de qué artículos, y habría un gran segmento de la población que no quiere cambio alguno. Hablamos de un nuevo orden económico-social. Y hablamos, porque en el Perú decir eso es revolucionario, con los simples contenidos de la doctrina social de la Iglesia, ya estaríamos haciendo la revolución en el Perú, lo insisto. Es decir, cuando uno revisa encíclicas hasta Gaudium et Spes de hace 50 años, vamos a ver que en términos de contenidos está más adelante de lo que se plantea en el Consenso de Lima. Entonces no quiero un salto revolucionario hacia otra cosa nueva, sino que en ciertos temas simplemente retomar esas ideas de hace 50 años es avanzar en el Perú. O cuando se habla
de cambio en el modelo económico. No es decir, no, hay crecimiento, hay que mantener cierto crecimiento. El crecimiento no debe ser la norma total, pero yo prefiero hablar de ajustes en el modelo económico. Se habla normalmente de eliminar desigualdades, puntualizamos mucho el tema de reducir las elevadas desigualdades. Bruno preguntaba el orden. En el libro anterior, Tecnopolítica Económica, era un libro que partía desde el mundo, de qué ocurre, cuáles son los cambios que están produciéndose en la economía mundial, y ahora es al final. El tema es que aquí estamos hablando de recomendaciones puntuales de política. Y las recomendaciones puntuales, en nuestra visión, van desde reconstruir un sistema nuevo de planeamiento. Ese sistema nuevo de planeamiento no es repetir las viejas fórmulas que teníamos antes tampoco. Es decir, creer que todo es tener un documento, no. El planeamiento es un proceso. Es un proceso que busca coadyuvar a dar lugar a cumplir una visión de sociedad, y donde no tenemos que pensar en una sociedad, es decir, bueno, tenemos un país, pero nosotros intentamos hacer un esfuerzo, por ejemplo, en revisar la visión que teníamos como país, en esfuerzos de trabajo concertado, pero también pedirle a las regiones, cada una de ellas, que nos presentara una visión de su región. Esto es la idea de un proyecto colectivo común, pero donde las partes son importantes y donde cada parte tiene atributos particulares. Los cajamarquinos aportarían a la visión nacional una serie de elementos, compartirían, pero también tienen sus particularidades legítimas y perfectamente respetables. Entonces yo creo que no es un tema de tener un documento, es un tema de un proceso que integre, que oriente a una visión compartida, que priorice. Es una palabra clave que mencionó Guillermo y Bruno. ¿Por qué? Porque el SNIP lo que hacía era autorizar proyectos en términos de la evaluación financiera. Lo que decía es, de acuerdo a la tasa de interés de corte del 9%, pasa o no pasa de acuerdo al criterio financiero. No, una palabra clave que se ha olvidado es la priorización. Y los economistas sabemos, un elemento que viene de la teoría neoclásica, que los recursos son escasos, ¿sí? Y en ese sentido hay que establecer órdenes, y que esos órdenes, ese orden, esos criterios se fijan, y también no hay que pensar que son inmutables. En los momentos actuales, cuando hay escasez de divisas, no actuales exactamente, la prioridad puede ser la generación de divisas. En otros momentos puede ser la generación de empleo, y así podemos diseñar sistemas ponderados. Tampoco se trata de hacer un sistema de planeamiento que dé la espalda a los mercados, a las señales de mercado, no. Se trata de alinearlas. Se trata de tampoco soñar, porque si soñamos y ponemos lindas cosas en los documentos de planeamiento y las señales del mercado van para otro lado, sencillamente quedamos en nada, en pura teoría, en ficción. Entonces, en ese sentido hay que desburocratizar, hay que pensar en procesos, hay que reconstruir este asunto. Quiero avanzar también en el tema de, efectivamente, se señala que no hay planteamiento de cómo hacer la transformación productiva. No se incorporó en el libro porque hay otros documentos que abordan la necesidad de tener un planteamiento multisectorial. No es la minería, no es solo lo extractivo, hay que pensar en el turismo, hay que pensar en muchas actividades de manera simultánea. Cambios institucionales. Tuvimos una primera mini presentación del libro. Una comentarista me dijo, y de tus 10 planteamientos, ¿qué priorizarías? Y mi respuesta fue ninguno, ¿sí? Porque creo que la gracia del libro es precisamente presentar estos 10 temas, y cualquier nuevo gobierno debe enfrentar esos temas desde el primer día. Esto es, debe prepararlos 2 meses antes de ser gobierno y abordar el tema del planeamiento, abordar la necesidad de construir un destruido consenso económico y social, la necesidad de hacer cambios institucionales claves desde el primer día de partida, luego atacar desde el arranque el tema de las desigualdades extremas, en fin, los temas que se abordan. Quiero simplemente terminar con
un epígrafe, en este caso no lo puse en este libro, pero esa es la idea también central detrás de este documento. Es una cita de Keynes en el momento, es decir, ante la muerte, en el cementerio, ante la muerte de Marshall. Y creo que refleja la intención principal del libro, que es tener esta visión multidisciplinaria, esta visión integral, esta visión humanista. ¿Qué le dijo a Keynes en esta ceremonia luctuosa a Alfred Marshall? Dice: el gran economista debe poseer una rara combinación de dotes. Debe ser matemático, debe ser historiador, estadista y filósofo en cierto grado. Debe comprender los símbolos y hablar con palabras corrientes. Debe contemplar lo particular en términos de lo general y tocar lo abstracto y lo concreto con el mismo vuelo del pensamiento. Debe estudiar el presente a la luz del pasado y con vista al futuro. Ninguna parte de la naturaleza del hombre o de sus instituciones debe quedar por completo fuera de su consideración. Debe ser simultáneamente desinteresado y utilitario, tan fuera de la realidad y tan incorruptible como un artista, y sin embargo, en algunas ocasiones, tan cerca de la tierra como el político. Muchísimas gracias. Muchas gracias a los comentaristas, muchas gracias a todos ustedes y los invitamos a acompañarnos por un